muy pocos trabajadores acuden a la justicia laboral ante algún abuso. La razón, iniciar un juicio les implica perder años y miles de pesos. Ganamos el juicio a Forebanamex e Infonavit después de 5 años. Infonavit no me pagó el laudo, pero faltaron los intereses. ¿Por qué? Porque siempre se están haciendo que son muy listos y no quieren pagar. Algunos los ven con canas y dicen, este es un viejito tonto, ya no puede, no sabe. Algunos tienen la farmacia encima, bastones, andaderas, no tienen ni para los pasajes. Y ahí los tratan mal. La profe de... Emilio Hinojosa es profesor del CCH Oriente desde hace 36 años. Sin embargo, aún no tiene plaza definitiva. En el año de 2007 solicitamos un concurso para definitividad en la plaza, y el cual nos fue negado a mí y a varios otros profesores. Por lo tanto, decidimos demandar a la UNAM ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual, después de un juicio de más de un año, emitió un dictamen favorable a nuestra petición. Sin embargo, la UNAM persistió en una idea de seguir negando el concurso. Es una estrategia para echar abajo el juicio, que tienen la idea de que podría prescribir. De 2010 a 2011, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo atendió a 250,000 trabajadores, y a pesar de esta carga grande de trabajo que tenemos, el índice de efectividad es muy alto realmente. Tenemos un 88% de efectividad de resoluciones favorables que dicta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores. No obstante, los especialistas señalan que es insuficiente el apoyo otorgado al trabajador y deficiente, sobre todo en las juntas. En México, yo lo calculé para comienzos de la década del 2000, solo 6.2% de los trabajadores que son separados del empleo reclaman ante las juntas de conciliación y arbitraje. Si sabes de la ley, si sabes del contrato, si sabes de tu reglamento interior, consigues un abogado y además puedes ir a la junta y hacer el procedimiento, después viene el problema de que a lo mejor te golpean al llegar un día y te dicen que ya no continúes en la demanda. Buenas noches, sean bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa Opiniones. Es una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz, que nos va a acompañar para poder desarrollar el tema de despidos injustificados y firma de renuncia anticipada. Un tema muy interesante, va a estar polémico inclusive, porque hay muchos planteamientos que van a ser abordados, y el especialista en la materia nos va a ofrecer algunas soluciones legales. Contáctenos a los correos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Vamos a iniciar con la semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy, y hago mención que también es amigo personal de un servidor quien conduce este programa, haciendo referencia de que tiene su educación y formación profesional por la Universidad Tecnológica de México, de la carrera de licenciado en Derecho. También tiene la especialidad de la propia Unitec en Derecho Penal, especialidad en Derecho Penal. En relación a su trayectoria laboral, ha sido subgerente de Relaciones Laborales en Estrella Roja, SADCB, en el estado de Morelos. Es correcto. Jefe de la unidad departamental de la área de auditoría interna en la Procuraduría General de la República, órgano interno de control, subdirector de análisis jurídicos, una unidad especializada para asuntos de delitos cometidos por extranjeros. En el extranjero. Por mexicanos cometidos en el extranjero por mexicanos. Eso igual puede ser tema de otra que ya generemos, también desde luego de la PGR, y es correcto. Después lo comentamos. Y en lo más reciente que ha sido titular es como director de enlace y cooperación policial internacional en la Interpol, también de la propia Procuraduría. También abordaremos un tema especial para eso. Claro que sí, Liz. Actualmente abogado postulante, y abordaremos, reiterando, el tema del día de hoy va a ser en materia laboral, para que podamos
ver el tema en fondo en sí, que son los despidos injustificados y firma de renuncia anticipada. Yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna referencia de estos acontecimientos que se nos van dando y que escuchamos quizás en una plática de café, en una plática informal, en donde nos dicen, el primo de un amigo tuvo que firmar una hoja en blanco y ya tiene su firma anticipada, su renuncia anticipada. Y todos hemos escuchado este tipo de situaciones y no sabemos qué hacer ante esas eventualidades y qué salidas jurídicas legales para que tengan una opción verdadera, una oportunidad legal. Y para ese espacio es esto. Bien, toda relación laboral se entiende que es un acuerdo de voluntades en donde va a existir el patrón, va a existir el trabajador y va a existir una cantidad económica como contraprestación de un servicio prestado, que puede ser intelectual, puede ser físico. Esa contraprestación normalmente es dinero, puede ser quizás también especie, también con algunas prestaciones que se van dando. Y se dan los elementos personales patrón-trabajador. Es correcto. El inicio es como acto jurídico. Es correcto. Intercambio de voluntades. Hay especificaciones para que la ley, la propia ley nos va a delimitar la capacidad de la persona en relación a la edad requerida para ser titular de una relación laboral. En el caso de nuestro país, que nos rige la Ley Federal del Trabajo, ¿sería 14 años? Es correcto. La edad mínima para desempeñar el empleo es de 14 años en adelante. Los menores de 14 años a 18 años tienen la obligación los patrones de darles trabajo en una jornada diurna. No los podemos emplear en jornadas nocturnas ni mixtas. Es decir, para cuidar la edad de estas personas y cuidar su situación jurídica y que no se expongan a los peligros que tiene la propia vida en nuestro país. Sin embargo, sí pueden ser personas de una relación laboral. Es correcto. Otorga el consentimiento, papá, mamá, quien ejerza la patria potestad, o en ese caso correcto, una tutela que esté nombrada ante alguna autoridad judicial. Es correcto. Surge la relación laboral, inician los efectos, las consecuencias que se van desencadenando de esa relación laboral, entre ellas genera beneficios institucionales, hay obligación del patrón para que nos den de alta ante el Seguro Social, quizás ante el ISSSTE. Dependiendo del tipo de patrón, si el patrón es del sector privado, tendrá la obligación de otorgarle el beneficio de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su defecto, si se trata del gobierno, ya sea de los estados o del gobierno federal, acudirán a las instituciones estatales de seguridad social para otorgarles esos beneficios de salud, de vivienda, entre otros, licenciado. ¿Y es una obligación del patrón? Es una obligación del patrón. Aunque no lo pide el trabajador, por ley se le tiene que dar. Y luego escuchamos que yo no estoy dado de alta del seguro, yo no cotizo, yo tengo 10 años ahí y no cotizo. Es una problemática que se da mucho en nuestro país. Tomemos en cuenta que existen muchas microempresas, medianas empresas, que empiezan a realizar sus funciones y su desarrollo productivo con poco capital. Todas estas aportaciones, todos estos beneficios que todos los trabajadores que deberían de tener, cuesta efectivo. Son aportaciones que se tienen que estar dando a la seguridad social, son gastos que le generan al patrón. Sin embargo, muchas de las veces es tanta la necesidad de empleo de nuestros compatriotas que se acercan al patrón y el patrón dialoga con ellos y les dice, ¿sabes qué? No te voy a dar seguro, no te voy a dar a lo mejor vacaciones, no te voy a dar aguinaldo, y uno consciente de estas circunstancias por desconocimiento o simple y sencillamente por necesidad. Entonces, regresamos al punto de nos ponemos de acuerdo, es un convenio, un acuerdo de voluntades. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo es muy clara
en las obligaciones y en las obligaciones que tienen los patrones hacia los trabajadores y también sobre las obligaciones que tienen los trabajadores hacia con el patrón. Entonces, aun cuando existan esos acuerdos de voluntades, las instituciones tienen que velar por los derechos de los empleados. Atendiendo a que el hecho de que se genere la relación laboral, su naturaleza es un contrato, y entendiéndose que no tiene que ser por escrito, puede ser, claro, el acuerdo de voluntad puede ser verbal y existe la relación, no necesariamente debe ser por escrito. Surge la relación, su naturaleza es contractual, la protege, esa figura la protege la propia Constitución, claro, el artículo 123 constitucional, y desdobla dos apartados, A y B, y nos dan las dos opciones, ley federal de trabajo, ley burocrática, pero en ambos nos va a proteger. ¿Es correcto? ¿Y por qué hay tanto atropello? Si la propia Constitución y las leyes federales, son leyes federales. Es correcto. Muchas de las cosas muchos de los problemas que vamos teniendo en nuestra vida productiva se dan por el desconocimiento de la ley. Sin embargo, al no conocer nosotros nuestros derechos, no podemos exigirlos. Repito, la necesidad que tenemos de un empleo nos obliga muchas veces a aceptar ciertas condiciones que nos vulneran en nuestra seguridad jurídica, en nuestra seguridad institucional, en nuestra seguridad en el empleo, como pudiera ser la firma de documentos en blanco que expresan renuncias a ciertos derechos. Por ejemplo, si yo ya tengo derecho a vacaciones y el patrón me dice, ¿sabes qué? Eres tan productivo que no te voy a dejar salir de vacaciones, pero mira, aquí tengo un recibo, haz de cuenta que sí saliste esta semana y te las doy. Entonces empezamos a realizar trueques con nuestros patrones con la finalidad de no perder nuestras fuentes de ingreso. Y muchas veces eso genera los vicios de los que estás hablando. Y eso es lo que va vulnerando la productividad de los empleados, la productividad de las empresas y el desconcierto hacia las autoridades. O sea, los procedimientos en materia laboral son muy, muy, muy tardados, pero es por el exceso de trabajo que existe y por la variedad de procedimientos que hay. O sea, hay muchísimos derechos que se pueden demandar ante las juntas de conciliación y arbitraje. ¿No opera el principio de celeridad entonces? Hay años. Principalmente el procedimiento laboral es considerado el procedimiento por naturaleza oral en México. Fue el primero que se instauró. Actualmente viene el procedimiento penal, viene el procedimiento civil, tomando características de la oralidad, con la finalidad de que sea la impartición de justicia sea rápida y expedita. Sin embargo, es el cúmulo de trabajo, la cantidad de expedientes, la cantidad de demandas que existen en nuestro país por el exceso de atropellos, el exceso de violaciones, el exceso de despidos injustificados, que hacen imposible que la justicia se imparta de manera rápida, pronta y expedita. Y tan cierto que somos medios mañosos, que de no la ambas partes, claro. Y eso va a complicar la existencia de elementos negativos que van viciando la relación, que van presentando problemas dentro de una situación laboral. Ahora, regresando al comentario de los atropellos laborales, si yo no reclamo algunos beneficios, si sabemos que me deben conceder más vacaciones de las que estoy recibiendo, un salario mayor, en fin, y no reclamo o no reclamamos, la doctrina en materia civil hace referencia a una figura que se llama temor reverencial, y entonces en el temor reverencial es cuando no exponemos realmente cuáles son las condiciones injustas que consideramos en relación a una relación determinada, una figura determinada. Pero como yo considero que jerárquicamente es superior a la otra persona y tengo un temor de una represalia, de una venganza, de una consecuencia negativa, me quedo callado. Es correcto. Y voy tolerando y se va haciendo una bola de nieve. Y este temor reverencial es un vicio que tenemos todos en una práctica en nuestra ciudad mexicana, pero lamentablemente
va generando unas consecuencias negativas en la relación laboral, y eso lo pasa a la familia, y es una cadena, en torno se genera un rencor. Un rencor, pero es un permanente rencor y se permanente. va retroalimentando. Vamos a seguir hablando de este tema, que poco a poco va a ir siendo más interesante, pero después de esta breve pausa. Continuamos, estamos charlando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz acerca de las relaciones laborales, todos los atropellos que nos van dando en nuestros centros de trabajo, que quizás no tenemos la sagacidad, la opinión, la oportunidad, el valor para hacerlos valer por el temor reverencial que estamos mencionando, pero ahorita vamos a seguir hablando de este tema. Contáctenos, correos electrónicos tepantlato@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Mencionábamos, Lick, el temor reverencial obstruye la fluidez de inconformidad y permite que se sigan dando esos atropellos. Sin embargo, esos atropellos son galopantes, nos van aquejando, y a lo mejor ya no hay superación personal, ya no hay superación laboral, y a lo mejor llegará el momento que yo me pueda jubilar y no lo pueda hacer porque no estoy cotizando. Es correcto. Llegamos a tener cierta problemática, Melik. Generamos, como bien lo dices, un temor a una represalia. Pero ese temor después se convierte en frustración. Y es una figura que afecta completamente a ambas partes en la relación laboral. Como en un matrimonio, la frustración entre la pareja tiene por final o desenlace el rompimiento brusco de la relación. Cuando una persona acumula tanto rencor, no desarrolla su capacidad, no desarrolla todo su nivel, toda su fuerza, toda su energía, y por lo tanto no se vuelve productiva. Al no ser productiva le genera un problema a la empresa. Al no producir, la empresa no gana. Entonces empieza a tener problemas con el trabajador y entonces se vuelve un círculo vicioso. Tú estás molesto conmigo porque yo no te doy algo, y yo no te doy algo porque tú estás molesto conmigo y no produces. Entonces nos enfrascamos en esta situación y tiene como desenlace el despido injustificado, o en su caso el despido justificado, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacen las empresas en la actualidad para evitarse estos dramas, para evitarse esta problemática, para tener agarrado al trabajador con el temor reverencial? Últimamente se ha venido dando la práctica entre las empresas de que al momento de iniciar la relación de trabajo se les pide la firma de un documento en blanco, una carta de renuncia sin fecha, con la finalidad de decirle al trabajador: tú estás a prueba, sí te estoy contratando, pero estos son documentos que el director general me pide que firmes. Y uno, por la necesidad de trabajar, la necesidad del dinero, lo acepta. Sin embargo, ese trabajo no lo desempeñamos adecuadamente porque nos la pasamos con el temor fundado de que mañana va a llegar el jefe de recursos humanos, el director, el gerente, y nos va a decir: ¿qué crees, Alejandro? ¿Qué crees, Germán? Hasta hoy fue tu último día, mañana por favor entrega todo y pues ya nos vemos. Oye, ¿y mi finiquito, mis prestaciones, lo que me adeudas? Yo tengo un documento firmado por ti en el que estás renunciando a eso. Este tipo de actividades no es una práctica legal, no es una práctica adecuada. Existe en nuestra normatividad, principalmente en el artículo 33 de la ley, se establece la nulidad de este tipo de documentos y establece los parámetros que se deben de seguir por parte del patrón para que sean válidos. Sin embargo, eso lo podemos platicar un poco más adelante. Sí, vemos esos detalles y sobre todo los elementos que debe reunir primero la relación de trabajo y luego los elementos para el documento que vendría siendo la renuncia. Bien, vamos a verlo algunos planteamientos interesantes para tratar de darle solución
con nuestro invitado. Hola, mi nombre es Ari Correa, estamos en el programa Opiniones y esta vez salimos a preguntarle a la gente si ha sufrido alguna vez de despido injustificado o de firma de renuncias anticipadas. Vamos a ver qué nos respondieron y que el juez nos resuelva las dudas. Giovanni Méndez. Bueno, yo tuve un caso similar en el mes de febrero, me despidieron de donde yo estaba. La situación que me argumentaron es que me iban a despedir por faltas, cosa que nunca hubo un comprobante. ¿Sabes qué? Tienes tantas faltas de tal fecha a tal fecha. Me dijeron, firma esta carta de renuncia y en 2 semanas vienes por tu finiquito. Entonces yo le dije, bueno, ¿de cuánto va a ser lo que me va a tocar? Me dijo, no, es que no te puedo decir ahorita. Entonces yo no firmé nada, es una demanda, y le digo, bueno, si tú te pones en ese plan, pues en 2 semanas ya vengo por lo que me corresponde y te firmo. ¿Qué procedería en esos casos? Bien, tenemos el planteamiento de Giovanni Méndez, donde dice que el despido es por faltas, no le querían dar el finiquito hasta que firmara una renuncia, él no firmó. ¿Qué puede hacer en este caso, Giovanni? Bueno, principalmente tenemos que tomar en consideración el tiempo que ha transcurrido desde la fecha en la que le pidieron que firmara su renuncia y que se retiró del empleo. También tenemos que observar que el caer en faltas, en no asistir a su fuente de trabajo por más de 4 veces en el término de 30 días, es una causa justificada para la rescisión del empleo. Sin embargo, es un procedimiento que le corresponde al patrón agotar y no al trabajador. Por eso le estaban exigiendo la renuncia. Al no firmarla, él se inconforma con esta situación y podemos estar en presencia de un despido injustificado porque el patrón no agotó los requisitos que establece la norma para su adecuada rescisión, ¿no? ¿Qué puede hacer? Podemos acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demandar la reinstalación o la indemnización en caso de que así lo considere por un despido injustificado. Pero aquí habría que atender sobre todo las fechas, ¿no? Es correcto, principalmente tenemos que tomar en consideración el tiempo que ha transcurrido para evitar que la acción haya prescrito. Exacto. Tenemos un término de 60 días para esto. Y entonces, Giovanni, hay instancias legales, pero hay que tiempos también. Y aquí con el especialista se le puede dar apoyo. Claro. Podemos ver el siguiente planteamiento. Así está la ley. De alguna forma la brincan. Siempre ha sido así. O sea, igual se necesita el trabajo y le dicen, o lo tomas o lo dejas. De firmar hojas en blanco. Muy común. O muchos lugares no te pagan el seguro social, te tienen, pero sin seguro social. También es muy común. Entonces, sí está, ahora sí que la situación está muy difícil. La verdad, encontrar trabajo, pues toman lo que hay y de eso se aprovecha la gente. No tienen el derecho. Soy uno, no sé si todos lo sepan, hay gente que no sabe ni siquiera cuáles son sus derechos. Eso pasa. Y aquí Gustavo nos está haciendo el planteamiento que estábamos mencionando hace unos minutos. Dice, ¿qué hacer para poder pedir tu seguro social y no firmar cartas de renuncia anticipada? Bueno, como lo comentamos hace un momento, licenciado, el solicitar el seguro social puede generar una fricción entre el patrón y el trabajador. Sin embargo, uno puede acudir directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y generar una queja, lo que va a recaer en una auditoría por parte de esta institución al patrón. Esto le va a generar problemáticas, le va a generar costos, le va a generar multas, le va a generar un sinfín de situaciones. Lo que tendrá como resultado que el patrón tenga que inscribir a todos y cada uno de sus trabajadores ante el régimen del Seguro Social. Y si no, una posible huelga. Y si no entramos a otras circunstancias, se pueden ellos arreglar, agremiar, formar un sindicato, juntarse o agremiarse a un sindicato ya existente que vea la rama de la industria a la que se dedica el patrón y hacer un sinfín de cosas. Bueno, aquí Gustavo tiene opción también, tiene claro, alternativa legal y pues ya escuchó al especialista sobre la opinión y sobre la alternativa legal que tiene para este asunto. ¿Podemos ver el siguiente planteamiento, por favor? Yo me llamo Sergio Aguilar Barreta. Pues se sabe por algunas informaciones públicas, ¿verdad?, que aparecen, que se escuchan en la radio o que se publican en la prensa escrita o en los noticieros, de que va a haber reformas laborales
en fechas recientes en México, con respecto al aumento del tiempo de jubilación, de que en lugar de que sea a los 60 va a ser a los 65. Entonces, yo no sé hasta qué punto van a avanzar las reformas en ese sentido, ¿no? Bien, aquí en el planteamiento de Sergio Aguilar dice, habrá reformas laborales respecto al aumento de años de jubilación, ya no será a los 60 sino a los 65. Es correcto, tomando en consideración lo que decías, Lick, dependiendo a qué rama de la industria nos dediquemos, es decir, si pertenecemos al apartado A o al apartado B del 123, si somos burócratas o prestamos nuestros servicios en la iniciativa privada, son las normas que nos rigen, ¿no? Por ejemplo, en el apartado B, entró en vigor en el 2007 las reformas a la ley del ISSSTE, que modificaron tanto el tiempo para la jubilación como el monto de las pensiones. Entonces, también eso se hizo en la ley del Seguro Social, también se reformaron ciertas cosas, y ahorita lo que se está en espera es la reforma general a la legislación laboral. O sea, estamos en espera de la reforma, que se supone que va a ser un poco más equitativa para los patrones. Y también para los trabajadores. Y también para los trabajadores. Es equitativa para todos. Es correcto. Bien, esperemos que esas reformas lleguen pronto. Continuamos con el siguiente planteamiento. Hola, buenas tardes. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Yo conozco una amiga, la cual estaba embarazada y la despidieron por el motivo, porque bajó su rendimiento. Tuvo algunos problemas en los cuales incurrió en faltas laborales y en ausencia porque por su mismo problema, pero ella presentaba incapacidades, entonces fue despedida y pues no le quieren dar la liquidación al 100%, ¿no? Bueno, esto fue todo. Espero que se les hayan respondido sus preguntas adecuadamente. Este es el programa Opiniones. Mi nombre es Ari Correa y en la cámara está Rubén Morales. Juan Carlos pregunta, mi amiga estaba embarazada y la despidieron por bajo rendimiento, pero era por lo mismo del embarazo. ¿Qué puede hacer? Primero puede acudir ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje a demandar el despido injustificado. La situación, la circunstancia de que esta persona tuviera un embarazo no es ninguna causal para que se le dé de baja, ni el bajo rendimiento que estaba presentando a causa de esto. Sin embargo, tenemos que acreditar esta situación. Habrá que revisar su caso en particular para ver si no existe otro tipo de causales que afectaron la relación de trabajo, y si no es así, poder acreditar ante la Junta que la causa de la rescisión o del despido fue esa situación del embarazo. ¿Y también puede conjugarse, una discriminación? Por supuesto que sí. ¿Juntando elementos? Juntamos elementos porque el trabajo no debe ser discriminatorio. Al contrario, es equitativo, no debe de ver género, raza, orientación sexual, ninguna característica lo debe de distinguir. Y hacer diferente de los demás. Exactamente, salvo las capacidades intelectuales, o sea, no todos pueden ocupar ciertos puestos, ¿no? Claro. Bien, Juan Carlos ya tiene la respuesta para saber qué hacer con este planteamiento que ha formulado. Ahora, Yasmín habla y nos pregunta, dice, mi papá era policía, lo acusaron de algo que no hizo, que no era, le dieron orden de aprehensión, pero nunca lo dieron de baja, porque no el trabajo. Okay. Trabajó un ratotote, dice, sin pago y sin comprobarle nada, lo corrieron. Bueno, esta situación es un poco complicada. Tendríamos que revisar por qué delito, de qué lo acusaron, por qué delito fue librada la orden de aprehensión, y en este caso, cuánto tiempo duró privado de su libertad. Tomemos en consideración, Lick, que al encontrarse una persona privada de la libertad, la relación de trabajo debe de suspenderse. Pero también debemos de tomar en consideración que una de las causales de rescisión de la relación de trabajo, y más para los elementos de seguridad, es que una persona sea condenada por un delito doloso, grave, y que sea declarado culpable, o sea, que se le ordene, que se le imponga una pena privativa de la libertad. En ese momento se da de baja al elemento
y se da por terminada la relación de trabajo. Yo entiendo que ahí nos dice que no pasó, que continuó la relación de trabajo, pero sin pago. Posiblemente esta persona acudió a los tribunales a reclamar la reinstalación. Pudo haber sucedido que se la dieron, sin embargo las autoridades muchas veces negocian el cumplimiento de los laudos diciéndole, vente, te voy a reinstalar, pero no te pago tus salarios caídos. Por eso hablo de que hay que revisar este asunto con mucho detenimiento y más que nada con los tiempos, porque también podríamos estar ya en el caso de una acción prescrita, ¿no? Puede ser. Bueno, Yasmín ya escuchó la orientación del especialista, igual puede contactarlo con posterioridad y vemos el último planteamiento. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Ortega Vargas. Fungí hasta el día de ayer en una empresa, en una aerolínea regional en el aeropuerto, como gerente de almacenes. Nada más que en comisión de trabajo en Guadalajara me notifican que hay un problema con mi departamento y que van a hacer una investigación de un material faltante. Entonces yo le comenté a mi director de negocios que ese problema ya se había reportado a la dirección general verbalmente y por escrito. Y me dijeron, ok, no hay problema, cuando regreses de Guadalajara, lo vemos. Y ya no nos dejaron. A mí, iba comisionado con él, que es compañero de trabajo, ya no nos dejaron entrar a labor. Bien, Alejandro Ortega dice, trabajaba en una línea aérea en almacenes, lo culpan de un material faltante y después ya no lo dejaron entrar a trabajar. Pues estamos en una situación como lo hemos venido viendo en los diferentes casos. Tenemos que revisar a fondo cuáles son las circunstancias específicas de su caso, pero a todas luces estamos en presencia de un despido injustificado. Al no dejarte entrar a la fuente de trabajo sin que medie un convenio, una terminación, un finiquito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues no podemos hablar de una rescisión. Y la debida adecuada. notificación, ¿no? La debida notificación. En caso de que exista una causal de rescisión, como es lo que le aluden, que lo acusan del robo de unos materiales, entonces estamos en la presencia clara de un despido injustificado y la solución es, amigo, preséntate a la Junta de Conciliación y Arbitraje, presenta tu demanda, pero hay que revisar los tiempos porque puede ser una acción prescrita. Nuevamente se hace reiteración, Alejandro Ortega, para efecto de que se haga el cómputo de tiempo, el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta la fecha que se está narrando esta historia, para saber si hay oportunidad legal o no de poder demandar. Ya pasaron los 60 días que la ley concede. Y bueno, vamos a seguir comentando con nuestro especialista e invitado del día de hoy, pero después de esta pequeña pausa. Continuamos, estamos charlando con el licenciado Jorge Alejandro Padilla Muñoz, narrando sobre los problemas laborales, las renuncias anticipadas, todos los atropellos y los elementos negativos que vemos en las relaciones de trabajo, y vamos a seguir planteando ahorita uno que nos acaban de pasar. Contáctenos, correos en el estudio tepantlatoenvivo@hotmail.com, canal cultural @tepantlato.com.mx y teléfono en el estudio 5564-8373. Antes de que continuemos en el fondo del tema, licenciado, nos pasan otro planteamiento de Laura Miranda. Dice, un día llegué a mi centro de trabajo y ya no me dejaron entrar, pasé al checador y ya no estaba mi tarjeta, ¿qué puedo hacer? Bueno, me parece que nos comentaba que era de una institución pública, es una trabajadora del gobierno. Tomando en consideración esa situación, tendrá que acudir ante su coordinador administrativo para verificar cuáles son las circunstancias que motivaran el hecho de que se haya retirado su tarjeta, si incurrió en alguna de las causales a las que se refieren los artículos, en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 47, y en la ley burocrática,
me parece que es el 46 por ahí, no lo recuerdo bien, pero se los checo. Una vez que verifiquemos que no se cuenta, que no se incurrió en una de estas causales y que el coordinador administrativo no da una solución, en ese momento tendríamos que acudir ante la autoridad laboral con la finalidad de demandar a la institución. Acreditar que nosotros nos hemos vuelto víctimas de un despido injustificado, porque aun cuando sea el gobierno, no podemos ser víctimas del arbitraje, del arbitrio, de la violencia que puede ejercer un patrón al retirarnos la fuente de trabajo sin una explicación que me dé. Para que sea una institución pública, en este caso gobierno, ¿es el mismo término? ¿60 días? Es correcto, son 60 días. Ya sea institución privada o institución pública, el periodo para... Lo que varía es la forma del procedimiento. Y la autoridad. Y la autoridad. Ya sea local o federal. Es correcto. Okay. Bien, entonces ya está el planteamiento para Laura Miranda, ya sabe qué es lo que puede hacer ante las instancias legales y pues esperemos que tenga la oportunidad de tiempo y forma para poderlo hacer. Ahora bien, regresando al tema que nos trajo a esta mesa, cuando surge la relación, nos obligan a firmar, debe haber un contrato, haciendo hincapié, el contrato no tiene que ser por escrito. Por escrito, es correcto. El acuerdo de voluntades es la manifestación que hace el patrón o trabajador y se lleva a cabo los efectos jurídicos, pero no requiere que sea por escrito. Es correcto. Aunque esta formalidad es imputable únicamente al patrón, es decir, él tiene la carga de la prueba y la obligación de generar este documento, así lo establece el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el contrato individual de trabajo deberá de contener los datos o información como es el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón. Asimismo, la relación del trabajo, si la relación del trabajo es por obra o tiempo determinado o es por tiempo indeterminado. Perdón, me surge una duda en este instante. Cuando especifica sexo, con las reformas al Código Civil, con las innovaciones jurídicas que existen en la legislación civil que nos rige, ya existe la reasignación de concordancia sexogenérica. Es correcto. ¿Qué va a pasar con la persona que durante 15 años cotizó como Carlos y ya tuvo una reasignación de concordancia sexogenérica y ya ahora es Carla? Es correcto, Lee. ¿Qué pasa con sus afores? ¿Qué pasa con su antigüedad, afores, con su relación laboral? Con todas sus circunstancias. ¿Es el mismo, la misma? ¿Qué? Es la misma persona, tiene que acudir ante el registro civil, se le genera una nueva acta de nacimiento y con esa acta de nacimiento de concordancia sexogenérica acude a todas y cada una de las instituciones a realizar su empalmamiento o su homologación de datos. Es un trámite arduo, es un trámite difícil, pero no es imposible, licenciado. Claro que se pueden, todos esos créditos que existen en el Infonavit, todo ese saldo que existe en la FORE que ya cotizó, que está a su favor con el anterior nombre, ella acreditará que es la misma persona, con ese documento que es en la semana pasada estábamos platicando, que es el documento de vida, ¿no? Es el documento de la vida y es el que nos da la identidad para todos los actos legales. Entonces, dicho sea de paso, para que sepan las personas que tienen este tipo de situación especial, pues que no pierden la cotización, no pierden los afores, no pierden ningún beneficio ni institucional ni laboral por una eventualidad o una situación de concordancia sexogenérica. Bueno, ahorita fue un comercial nada más para... Y tampoco deberán de ser discriminados ni objetos de victimización o de despido. Hay protección constitucional sobre el particular, el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución lo prevé, y entonces hay una protección constitucional. Es correcto. Y no se dejen engañar, pueden proceder, la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil y la Constitución protege estas condiciones. Solamente fue un paréntesis. Perdón. Entonces seguimos con el artículo 25, entonces son los requisitos, ya se dan los elementos y luego ya viene la parte fuerte, el plato fuerte. Nos hacen firmar el documento, lo quieren hacer efectivo. Te lo hacen firmar.
Bueno, antes de eso, yo creo que nuestro público deberá de conocer cuáles son las formas en las que se da por terminada las relaciones de trabajo. El artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo establece ciertos tipos, pero el más importante, o el que en este caso nos interesa, licenciado, es el marcado en la fracción primera, que es el mutuo consentimiento de las partes. ¿Esto qué significa? Yo quiero renunciar a mi trabajo, tu patrón estás de acuerdo, llegamos a un mutuo consentimiento y me voy. Es decir, de propia voluntad te exhibo mi renuncia a mi empleo con efectos estamos hoy a 21 de julio, con efectos al 30 para acabar la quincena, me pagas mi quincena y terminamos el trabajo. Sin embargo, cuando esto no se da, o más bien, cuando esto se da, tiene que llevarse a cabo la firma de un convenio, el finiquito, todo lo que concordamos en este momento, tenemos que acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que quede asentado y esta autoridad ratifique y autorice que nosotros estamos dando por terminada la relación. ¿Qué es lo que pasa en estas relaciones violentas que hemos venido platicando? El patrón te exhibe los documentos, te dice, ¿sabes qué? Si quieres trabajar como lo vimos en los videos, tienes que firmarme tu renuncia sin fecha. El propio artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que son nulos todos aquellos documentos que expresen en su contenido alguna renuncia a los derechos, a prestaciones, sin que se haya cumplido con los requisitos de los que hablamos. Principalmente, todo convenio, para que sea válido, debe hacerse por escrito, debe contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él, debiendo ratificarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre y cuando no contenga renuncia a ningún derecho. Es decir, se tiene que hacer una relación de las cantidades que se nos pagan, vacaciones, prima vacacional, parte proporcional de aguinaldo, si cumplimos con los requisitos, la parte proporcional de prima de antigüedad, etcétera. Luego ni conocemos los conceptos. Es correcto. Los hemos escuchado, no sabemos cómo se integran, cómo se componen, pero bueno, sí es recomendable que todos tengamos una debida orientación laboral para que nos puedan ilustrar los especialistas y que nos digan efectivamente qué es lo que nos corresponde y qué es lo que no nos corresponde, o si estamos recibiendo lo justo por nuestro trabajo. Vamos a continuar charlando sobre este tema después de esta pequeña pausa. Continúen con nosotros, contáctenos en los correos tepatlatoenvivo@hotmail.com, canal cultural @tepatrato.com.mx y teléfono en el estudio 5564-8373. Estamos charlando sobre las arbitrariedades que se van cometiendo en las relaciones de trabajo, y aquí tenemos otro planteamiento, otra pregunta que nos están pasando. Dice, es anónima, no menciona el nombre de la persona interesada. Dice, ¿puede el patrón informarte el día 2 o 3 del mes que inicia que se terminó la relación laboral? Bueno, yo de lo que puedo entender de ese planteamiento, pudiera tratarse de una persona que está contratada por honorarios por un tiempo determinado y nos refiere a lo mejor que él continuó desempeñando su trabajo normalmente al inicio del mes siguiente, ya cuando su contrato pudo haber terminado el día 30, no sé. Llega el patrón y le dice que se terminó la relación de trabajo. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que esta relación, principalmente en algunos órganos del gobierno, se da esta práctica de que están generando mes con mes
el contrato de honorarios para no darle una continuidad y más aún para no generar una base, un empleo de base en la estructura del gobierno, y te mantienen ahí 2, 3 años cumpliendo mes con tu jornada de trabajo, sin que esto se interrumpa, sin que el salario se interrumpa, sin que las condiciones de trabajo varíen, sin que el puesto varíe. Y una vez que ocurra esta situación, llegan y te dicen, ya no tienes contrato, tú puedes demandar, porque podemos acreditar en este caso que estos elementos se fueron dando y no fue un contrato por tiempo determinado o por obra determinada, sino fue una relación de trabajo que posterior al tercer mes consecutivo se generalizó y se hizo de manera estándar. Que el patrón claramente está buscando sorprender al trabajador al hacerle creer que él es un contratado por tiempo determinado de mes a mes, y como lo venimos diciendo, la necesidad, el miedo, el temor de enfrentarnos al gobierno, de qué va a hacer, yo soy un pobre empleado, me están corriendo, y este es todo el aparato burocrático. Claro que se puede demandar, claro que se le puede hacer, claro que podemos incluso ganarle la reinstalación, generar una basificación si cumplimos con los requisitos que establecen las propias condiciones generales del trabajo, y podemos generar que estas personas que han sido contratadas por honorarios puedan obtener una base, una basificación. Una basificación en el empleo. Es decir, que su plaza de honorarios se convierta en una plaza de base y que a lo mejor puede ser hasta protegida por un sindicato. Bueno, ya escuchó la persona que hizo este planteamiento, la opción que tiene en su favor. Bien, pasamos a la parte final. Abogado, la relación se termina por renuncia, por mutuo consentimiento, así lo acordaron las partes, por muerte del trabajador, en fin, y la rescisión. La rescisión es una figura que establece el artículo 46, que es la terminación de la relación laboral por una causa justificada sin perjuicio para el patrón o sin perjuicio para el trabajador. ¿Cuál pudiera ser una causa justificada? Hace unos minutos platicábamos dentro de las preguntas que nos hicieron el ejemplo de las faltas. Más de 4 faltas en el término de 30 días es una causa de rescisión. El que a lo mejor yo acuda ante un patrón y le diga, ¿sabes qué? Yo tengo estudios de posgrado, yo tengo esto, yo sé hablar inglés, yo sé hablar francés, y porque el puesto así lo requiere, y a la hora de que ya estoy desempeñando el papel de mi trabajo, no cumpla con eso, que se acredite el engaño en el que hice incurrir al patrón, es una causa justificada para la rescisión de la relación de trabajo. También el que me acusen de robo y me lo comprueben, el que yo sea responsable de un delito doloso, el que yo agreda físicamente, verbalmente, injurie tanto a mi patrón como a sus familiares, son causales de rescisión. Pero siempre existe en materia laboral un pero. El patrón tiene la obligación, como lo establece el artículo 50, de darle a cada trabajador que cumpla estas situaciones un aviso de rescisión. El aviso de rescisión, es el artículo 47, se tiene que dar por escrito, lo habíamos tocado al principio, tiene que contener las causas del por qué se está dando la rescisión de la relación de trabajo y la fecha en que surtirá sus efectos la misma. En caso de que el trabajador no quiera aceptar este aviso de rescisión, el patrón tendrá la obligación dentro de los 5 días siguientes a acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta notifique al trabajador. Si no se da esto, estamos en presencia de un despido injustificado. O sea, es muy, muy técnico. Y puntualizamos nuevamente que hay términos, debe transcurrir un determinado tiempo entre la conducta desempeñada y el tiempo en donde yo quiera demandar, porque prescribe. Claro. Prescribe, y a lo mejor ya cuando llego con todos los elementos, con todas mis argumentos, llegué tarde.
Pero bueno, eso nos trae a la reflexión de que nos hace falta conocer, nos hace falta leer a todos, a todas las personas que nos están viendo, a todos los que estamos desempeñando una labor determinada, porque somos empíricos en lo que nos desempeñamos todos, lo hacemos porque lo hacemos sobre la marcha. Es correcto. Y así somos los mexicanos, nosotros aprendemos sobre la marcha, aprendemos a conducir un vehículo automotor y nunca leemos el reglamento de tránsito, aprendemos a usar una videocasetera, una pantalla de plasma, no leemos el instructivo y se descompone y no sabemos qué hacer, o una cámara fotográfica y no sabemos usarla, y dice que no son buenos los aparatos, es que no leemos. Así somos los mexicanos. Pero bueno, eso nos invita a una reflexión, se nos ha consumido el tiempo. Licenciado, gracias por la atención a esta invitación, esperemos que sea, que lo compromete de una vez para el tema que dijimos en un inicio. Claro que sí. Y lo programamos, pero conclusiones sobre el tema que tan amenamente se abordó el día de hoy. Bueno, cuando nuestros televidentes se encuentran en una situación de esta naturaleza, lo primero que tienen que hacer es informarse. No dejarse llevar por lo que dicen los compañeros, por sus amigos, pero siempre, no sean víctimas de sus patrones. Tenemos la capacidad de poder responder, ¿no? Podemos demandar, podemos hacer valer nuestros derechos. Para eso estamos los abogados. Y también tenemos que leer. Claro. Tenemos todos tenemos que leer. Es una invitación a que la lectura sea un hábito, una amiga de todos los días de todos nosotros, y también para que nos podamos ilustrar, conocer, y así como comentamos una película, una novela, podemos comentar el contenido de una ley. Gracias por habernos acompañado, agradecemos a todos la atención de su presencia en este programa, en especial a la producción Ari Correa y Rubén Morales. Les recordamos que en este año 2011 la revista Tepantlato cumple 19 años difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita, y a nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Buenas noches.